Cuando son las 10:50 de la mañana desde el Parlamento venezolano continuamos con más informaciones. De inmediato vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Defensa, Edgar Zambrano, quien se pronuncia sobre casos de violación de derechos humanos contra también funcionarios policiales. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Se ha constituido en un año lamentable para la defensa y protección de los derechos humanos. Tenemos a la presente fecha cerca de 384 presos políticos, tanto en tribunales civiles como en tribunales militares. En este caso de los tribunales militares, violando la Constitución, cuando los civiles deben estar sometidos a la jurisdicción civil y los militares a la jurisdicción militar. En tal sentido, hemos estado remitiendo correspondencias a las distintas instancias que tienen que ver con el resguardo y protección de estos derechos, con el legítimo derecho a la defensa y con el debido proceso de quienes hoy, conjuntamente con sus familiares, porque las familias de los presos también sufren en carne propia los hechos de estas irregularidades y las condenas y el retraso procesal. Le hemos manifestado al presidente de la República, en correspondencia enviada recientemente, la irregularidad que se viene cometiendo, violando todos sus derechos, con los policías metropolitanos y con los 14 funcionarios de la policía de Chacao que permanecen en prisión. Los policías metropolitanos no están solicitando ninguna dádiva, están pidiendo a través de sus abogados y a través de sus familias que se respeten sus derechos, que se respete el imperio de la ley, que se cumpla con lo que establece la norma procesal penal venezolana y en consecuencia se dictaminen a través de los operadores de justicia los beneficios que de manera reiterada han solicitado abogados y familiares ante estos operadores de justicia. Les han sido negados de manera reiterada en violación a sus derechos. Policías que ya cumplieron parte de la pena, policías que tienen derecho a libertad, policías que tienen derecho a medidas sustitutivas al cumplimiento de la pena, incluso los que tienen derecho a medidas humanitarias. Le hemos reiterado al presidente de la República que esto constituye un acto violatorio, no solo de los derechos humanos, de la Constitución, pero que viola además el principio que argumenta el gobierno, basado en el texto constitucional, de ser este un gobierno humanista, cuando pone a un lado los derechos humanos para, de manera arbitraria, violentarlos y obedecer a mandamientos de carácter político. Los 14 policías de Chacao tienen boleta de excarcelación y se les niega de manera reiterada darle cumplimiento a este mandato del juez de la causa. Y no entendemos, señor presidente, cómo impera en el sistema judicial sobre sus decisiones organismos colaterales que la desconocen de manera pública y el Poder Ejecutivo, cabeza presidente de la República, también ignora estos mandatos de la ley cuando guardan silencio ante la violación sistemática de los derechos humanos de los funcionarios de la policía de Chacao. Pero igualmente, señor presidente, le hemos dirigido correspondencia denunciando, observando todos aquellos civiles que están sometidos a la justicia militar. Usted sabe, señor presidente, que eso es una violación de la ley, de la Constitución. Pero usted mismo, presidente Nicolás, hizo la observación de manera pública y notoria en una de sus alocuciones
donde expresó que no deberían los civiles estar sometidos a la justicia militar. Y a la fecha, en este momento, señor presidente, hay un grupo de venezolanos y venezolanas sometidos a la justicia militar, ignorando lo que el Poder Ejecutivo, en acatamiento de la Constitución, debe observar a los operadores de justicia, pero también a quienes fungen de carceleros de los organismos de seguridad del Estado, que se niegan a liberar a quienes por mandato del imperio de la ley deberían estar en libertad. Igualmente, señor presidente, le hemos hablado en 2 oportunidades del caso del alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos. Usted conoce muy bien a Alfredo Ramos, sabe que Alfredo Ramos es un demócrata, un luchador social, devenido de las luchas sindicales al mundo político, que está padeciendo una enfermedad que le acusa el rigor y la disminución de sus condiciones físicas en el sitio de reclusión, que Alfredo Ramos no ha cometido ningún delito y que Alfredo Ramos, a través de sus abogados y a través de su familia, está solicitando su libertad, o por lo menos una medida humanitaria que le permita acceder a su tratamiento médico y, en consecuencia, que su vida no continúe corriendo peligro. De manera, presidente, que la situación de los presos políticos en Venezuela este año es aún más gravosa que en años anteriores. Y tiene usted la oportunidad, presidente, en época navideña, de 24, de 31 y de Día de Reyes, de proveer medidas a través de las cuales se produzca el acto de justicia en beneficio de estos presos políticos. Ante este panorama, ¿cuál es la expectativa de mañana previo a este diálogo? ¿Cuál es la expectativa que se tiene? Bueno, nosotros siempre hemos estimulado y hemos sido portadores de la fuerza de la palabra frente a cualquier acto de violencia, frente a una confrontación pueblo contra pueblo. Hemos entendido que el diálogo es el mecanismo inteligente a través del cual todas las sociedades resuelven sus crisis políticas. Y en este caso en particular, el diálogo debe proveer, debe impulsar el acuerdo para la liberación de los presos políticos en Venezuela. Es un estado de necesidad, es un acto de justicia, es una situación que el país entero conoce, pero también es para corregir las anomalías que desde los operadores de justicia, los organismos de seguridad del Estado se vienen cometiendo contra estos hombres, contra estas mujeres y contra la familia de quienes están sufriendo los rigores de la prisión. Es el diálogo, es mañana una oportunidad muy significativa para que el gobierno, a través de voluntad política, a través de voluntad democrática, exprese ese deseo de recomponer la política venezolana, de permitir que en esta recomposición de la política no existan en Venezuela presos políticos. Una democracia no debe tener presos políticos. El derecho a disentir, el derecho a pensar distinto es de orden constitucional, es un derecho humano de primera generación que no puede ser castigado ni por los organismos de seguridad del Estado ni por quienes fungen como actores fundamentales del sistema judicial venezolano. Diputado, ¿cuál es la cifra que manejan ustedes de los presos políticos? Habla de civiles 384 presos políticos al momento, de acuerdo a las estadísticas que maneja la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Nación. ¿Por qué usted cree que hay una diferencia de cifras entre las que maneja el Foro Penal, las que maneja también la Comisión de Política Interior y otras organizaciones y las de la Asamblea? Siempre van a haber distintas apreciaciones o distintos números en cuanto a la actualización de quienes están en prisión y quienes son liberados. Recordemos que el gobierno ha utilizado una estrategia de liberar 3, pero someter a prisión 5, 10 más, de manera que llevar el control
diario no es una, digamos, no seríamos objetivos en definitiva, pero cada organismo tiene números que se aproximan entre sí. Lo importante es que estas ONG y que todos los actores de la sociedad política venezolana que tienen interés en proteger la Constitución, su capítulo especialísimo de derechos humanos, activen todos los mecanismos necesarios para impulsar las decisiones que deben darse en Venezuela para el reencuentro de los venezolanos, para que tengamos una Navidad sin presos políticos, que es en definitiva el petitorio que le estamos haciendo al presidente de la República. Navidad sin presos políticos, y que la fuerza de la palabra constituida en la reunión entre gobierno y oposición a celebrarse mañana en República Dominicana pueda tener las buenas noticias a la familia de quienes tienen hermanas, hermanos, esposos o padres en prisión por pensar distinto, por activar sus garantías constitucionales, por activar sus derechos políticos, puedan tener mañana la buena noticia de que sus familiares serán puestos en libertad. Diputado, de los 384, ¿quiénes están bajo la justicia militar? Bueno, en este momento no podría especificarte cuántos están en la justicia militar. Ya en anteriores oportunidades, incluso en la correspondencia que le enviamos al presidente de la República hace 2 o 3 semanas, estamos especificando los que estaban bajo la jurisdicción militar. Pero también es importante señalar que tenemos 2 parlamentarios, 2 miembros de este cuerpo colegiado que es la Asamblea Nacional en prisión. El diputado del Estado Miranda, Gilbert Caro, y el diputado del Estado Táchira, Renzo Prieto. Allí se ha violado la institución universal de la inmunidad parlamentaria, se ha obviado la Constitución Nacional, se ha obviado el principio del legítimo derecho a la defensa y el debido proceso. De manera que estos 2 colegas parlamentarios deberían igualmente estar en libertad, no tienen por qué estar presos, no han cometido ningún delito y se ha obviado todos los fundamentos que están en la norma venezolana para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos 2 compañeros. De manera que tanto Gilbert Caro como Renzo Prieto y el diputado Wilber Asaje del Estado Barinas, del Consejo Legislativo del Estado Barinas, y el colega parlamentario, primer vicepresidente del cuerpo, Freddy Guevara, también no debería estar Freddy en una embajada, debería estar hoy en la sesión de clausura del Parlamento Nacional del periodo del año 2017. De manera que el año 2017 cierra con un número gravoso de venezolanos y venezolanos en prisión, con una violación sistemática de los derechos humanos que no se constituye en ningún alarde ni de democracia ni de el debido proceso para todos estos hombres y mujeres que están sufriendo los rigores de la prisión. Bueno, aquí está la última correspondencia que hemos enviado al presidente de la República solicitando la libertad del alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos. Alfredo Ramos es amigo del presidente de la República y el presidente de la República conoce perfectamente a Alfredo Ramos como luchador social, como militante de las causas justas, como un demócrata que no debe estar preso sino en libertad plena porque no ha cometido ningún delito. Y aquí está el compañero Wilmer Asaje, quien también es víctima de la persecución, de la criminalización y la judicialización de la política en Venezuela. Estas cosas son inadmisibles desde todo punto de vista. Y nuevamente insistimos ante el presidente de la República. Es esta una oportunidad brillante que tiene el gobierno para hacer de la justicia no una mueca como ha sido hasta ahora, sino hacer que fluya el imperio de la ley y que no existan en los próximos días presos políticos en Venezuela. Bien, escuchaban parte de las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana y también presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad venezolano, quien ha manifestado sobre 384 presos políticos en el país, algunos de ellos bajo la jurisdicción militar. No daba estimaciones sobre cuál es el número, sin embargo, ya indicaba que es un número bastante alto con que cierra el año 2017 en Venezuela. Nosotros de inmediato también vamos a tener declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, quien se va a pronunciar sobre el tema
tema de la negociación internacional en Venezuela. Estas son declaraciones que surgen previas a la sesión ordinaria del día de hoy del Parlamento venezolano. 5 puntos a debatir es la propuesta del día. Se presentará el cierre y con esta sesión culminará el periodo legislativo 2017. Aún se desconoce si efectivamente para este próximo día viernes va a existir una comisión delegada. Recordemos, es lo que ha hecho el Parlamento venezolano cuando en las últimas semanas o en los últimos periodos ha prolongado incluso la temporada de vacaciones o digamos de descanso para poder seguir legislando y promoviendo algunas leyes por las necesidades y los principales problemas de nuestro país. De inmediato vamos a escuchar entonces parte de las declaraciones del parlamentario venezolano Simón Calzadilla. Esto como parte del diálogo que el día de mañana se va a celebrar en República Dominicana. Ya el presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, había manifestado que al menos 3 listas se están considerando para unificar y tener a estos presos políticos y de esta manera entregar esta solicitud. Recordemos, es una de las tantas que ha solicitado la oposición venezolana o que ha dicho la oposición venezolana, entre ellas la apertura de un canal humanitario. El gobierno se ha negado a esta situación, se ha negado a reconocer que existe una crisis humanitaria en el país, a su juicio porque podría representar una intervención para Venezuela. No obstante, ya se conocen sobre los índices de desnutrición y también cientos de venezolanos que han fallecido por la falta de medicamentos. De inmediato nosotros vamos a escuchar las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, transmisión en vivo y en directo para que nos pueda decir su palabra. Diputado, estamos en vivo para BPI TV, queríamos saber en qué consisten estas declaraciones, cómo se prepara para el proceso de diálogo el día de mañana. Buenos días. Hoy en nombre del equipo de negociación conformada por dirigentes de nuestras organizaciones políticas de la unidad y por representantes de la sociedad venezolana, de los trabajadores, de los defensores de los derechos humanos, de los presos políticos, importantes hombres y mujeres de la intelectualidad, representantes del sector empresarial, que en equipo y como parte de esta delegación hemos estado abordando un tema tan importante para la nación. Hoy, la delegación que va a continuar el proceso de negociación con la delegación del gobierno va con mucha firmeza y determinación a lograr firmar un acuerdo solo si beneficia al pueblo de Venezuela. Los venezolanos y la comunidad internacional debe estar absolutamente clara, confiada, que estos representantes de los sectores de la sociedad civil venezolana y de los partidos políticos en amplias consultas que hemos hecho en el país, tenemos la convicción que solo vamos a suscribir un acuerdo que garantice una salida política, democrática, concertada, electoral a la crisis que hoy azota de manera inclemente al pueblo de Venezuela. Queremos expresar que si no logramos un acuerdo integral, no vamos a firmar ni llegar a ningún acuerdo. Pero que nuestra disposición, y esto el gobierno lo debe saber, es que debemos, lo antes posible, ante el acelerado deterioro de la economía venezolana y el colapso de todos nuestros servicios, buscarle una salida concertada que regrese la institucionalidad republicana, el hilo constitucional, el Estado de Derecho, el reconocimiento de la soberanía popular expresada en la escogencia de los diputados de esta soberana Asamblea Nacional y que de una vez empecemos a construir un clima de convivencia democrática con la liberación de nuestros presos políticos y que se busque la fórmula más adecuada para que en el contexto de la cooperación de países hermanos podamos ayudar a nuestros hombres y mujeres que están a punto de morir
por falta de tratamiento y de medicinas. Diputado, Eso es la misión que lleva esta delegación a República Dominicana, con su vista siempre puesta en el interés y el porvenir de nuestro pueblo. ¿Califica usted de acuerdo beneficioso al país, entendiendo qué califica usted de acuerdo beneficioso? A ver, elecciones o no se va a haber ningún cambio en el Consejo Nacional Electoral y que además no se va a aceptar ningún canal humanitario. Entonces, ¿cómo llegaron a acuerdos? Y el mismo presidente Mire, en primer lugar, tardará meses llegar a un acuerdo. En primer lugar, una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa, muy diferente muchas veces, es lo que termina haciendo el gobierno. Aquí tenemos un gobierno muy débil, que está consciente que no puede darle respuesta a los graves problemas que tiene el país. Que Venezuela es un polvorín, que el hambre, que las enfermedades no atendidas, la imposibilidad ya de trasladarse al venezolano, el desempleo, es una gasolina peligrosa en una sociedad, sobre todo cuando hace muy pocos años estuvimos disfrutando una de las expansiones petroleras en precios más importantes que hayamos tenido. El gobierno sabe, y pretende disimularlo, que necesita un acuerdo político, que necesita concertar una salida democrática, y nosotros responsablemente estamos construyendo una instancia política internacional de negociación con la participación activa de 5 gobiernos de América a través de sus cancilleres, que son los responsables de haber elaborado, después de escuchar a las partes, un documento democrático para que sea suscrita por las partes que están negociando. Eso le da mucha profundidad, seriedad y compromiso. Y el gobierno no puede seguir burlándose de los venezolanos. En esta negociación está puesta los ojos del pueblo venezolano y de la comunidad internacional. Ellos quieren que los países que en vista de la violación grave de derechos humanos, de principios importantes de la democracia, han impuesto sanciones a funcionarios de este gobierno lo reviertan, entonces tienen que cesar las causas de esas sanciones. Y por ello tienen que reconocer la institucionalidad democrática, la Asamblea Nacional. Debemos dotar al pueblo venezolano de un poder electoral confiable para todos y ir a un proceso electoral a donde se garantice que cada quien pueda ejercer el sufragio como lo establece la Constitución y la ley, es decir, con libertad de conciencia, sin ser chantajeado, con la amenaza de quitarle un programa social. Eso es lo que aspira la comunidad internacional, eso es lo que aspira el pueblo de Venezuela. Y en eso estamos comprometidos, el equipo de negociación que ha asumido esta responsabilidad. ¿Ah? Miren, nosotros queremos que ese acuerdo se cierre este viernes, pero no vamos a cerrar un acuerdo chucuto, que no garantice el cumplimiento del mismo, que no represente de manera clara y transparente la posibilidad de construirle una salida para construir una Venezuela de futuro a este país. En eso tenemos que tener claro. Pero somos dos partes y nosotros tenemos toda la disposición. Este gobierno tiene que tener la disposición y tiene que reconocer que cometieron muchos errores. Este gobierno ya demostró al mundo que no fue la guerra económica, que no fue el imperio, que no fue la derecha la que quebró a PDVSA y las principales empresas en manos del Estado, sino fueron sus funcionarios corruptos, como nosotros lo habíamos dicho y denunciado desde la Asamblea Nacional. Eso lo está evaluando la Comisión de Finanzas, porque todo compromiso, toda deuda que contrae la República tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Y está la Comisión de Finanzas trabajando, investigando qué es lo que está pasando ahí para nosotros pronunciarnos al respecto. Diputado, ¿ya hay una solución para el tema? Y por eso te estoy diciendo que no hay mecanismo a través del cual el Banco Central
pueda contraer una deuda que compromete a la República sin que sea aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Y cómo Nacional. es que el GACAF se lo aprueba si antes no lo Eso hacía? es lo que debe estar investigando en este momento la Comisión de Finanzas. Eso es una información que apenas llega y que hay que profundizar en ella. Diputado, ya solventaron el tema de Paraguay. para una solución a la crisis. Espero que no tenga que esperar más, no tenga que sufrir más y que este gobierno asuma su responsabilidad y termine de entender que necesitamos construir una salida concertada y democrática a la profunda crisis ¿Ya que la estamos oposición padeciendo. tiene el tercer país? ¿Ya la oposición tiene el tercer país? En este momento vamos con los mismos 5 países que participaron en la primera reunión. Mientras se produce la negociación con el gobierno, ¿qué pretende hacer la oposición el resto de las acciones? ¿Qué pretende? ¿Va a tomar la calle o va a tomar la salida electoral también? Miren, en los últimos 2 meses la oposición no estuvo de brazos cruzados. Hemos estado reuniéndonos. Está en proceso la construcción de varias estrategias. Una estrategia clara para presentársela al país de cómo va a ser el gobierno de la unidad cuando nos toque, junto al pueblo venezolano, construir una Venezuela de progreso. Una estrategia de lo que hoy como oposición debemos hacer para acompañar y orientar a este pueblo en exigir su derecho a la alimentación, su derecho a la salud, su derecho a transportarse y sus derechos políticos y ciudadanos. Eso lo estamos en este momento construyendo y lo estamos construyendo de la mano con sectores de la sociedad venezolana que padecen esta crisis. Es decir, con los trabajadores, con los empresarios, con el sector salud, con el magisterio venezolano, entre otros, que necesitamos enmarcarnos en una sola estrategia para lograr producir el cambio en Venezuela, en una lucha absolutamente democrática, constitucional y que sea eficaz. Ese es el trabajo en el que hoy las fuerzas de oposición, junto con importantes sectores sociales, estamos trabajando. ¿Ha habido algún trabajo esta semana entre las comisiones del gobierno y de la oposición, previo a la reunión de mañana? El documento lo elaboraron y lo están ajustando son los cancilleres. Es decir, por primera vez estamos en un proceso de negociación cuya propuesta para la salida a la crisis, una vez escuchadas a las partes, las están elaborando 5 gobiernos de América. 2, por cierto, que son pertenecientes al Grupo de Lima, muy comprometidos con el pueblo de Venezuela y con la democracia. Es decir, hay suficientes garantías para que tengamos confianza en que solo vamos a suscribir un acuerdo producto de esta negociación que beneficie y que garantice una salida a la crisis de nuestro país y empecemos en la construcción de una Venezuela que tenga el joven venezolano la posibilidad de realizar sus sueños en su territorio. Diputado, en caso de que no se logre un acuerdo este viernes, ¿la oposición está dispuesta a seguir participando en reuniones futuras o se cerraría esta etapa? Nosotros, el día de mañana, producto de lo que suceda, haremos una evaluación y la anunciaremos al país nuestras decisiones, en consulta con el equipo que representa a los sectores de la sociedad que son parte de esta delegación. Y estaremos siempre tomándola en función de los intereses del país y la anunciaremos en su momento. ¿La delegación viaja para mañana también con el grupo de asesores técnicos? No, el grupo de asesores que representan a la sociedad venezolana, a los más importantes sectores de nuestra sociedad, estarán mañana reunidos aquí en permanente comunicación con nosotros, que vamos a estar en la negociación, intercambiando información, posiciones, ellos permanentemente asesorándonos, porque son los que conocen al detalle cada uno de los temas, y vamos a seguir trabajando en equipo. ¿Quiénes viajarían entonces para mañana? Exclusivamente el equipo de negociación conformado por los partidos políticos. Los representantes de la sociedad se quedan en Venezuela, pero en permanente comunicación. Un poco el mismo trabajo que hicimos en República Dominicana, pero esta vez desde Venezuela. La tecnología nos permite estar conectados permanentemente.
Si la toma de decisión fuese por votación, yo te diría que sí, pero no. Ellos, recordemos que Paraguay se le presentó un problema a última hora, ¿no? Y tuvo que asumir otra responsabilidad. No nos pudo acompañar, pero el documento que están presentando los cancilleres es unánime entre ellos, es consensuado entre ellos. Eso nos garantiza que ahí hay un documento imparcial y que lo que hemos visto de los propios cancilleres, todos los 5 gobiernos, es una gran preocupación por conseguirle una salida democrática, pacífica, electoral a la crisis que padece Venezuela. ¿La oposición entonces estaría descartando conversaciones para un tercer país, si no importa el tercer país? No, eso se sigue trabajando, pero no nos puede detener. ¿Okay? Nosotros vamos a seguir trabajando, si es posible, y si continúan las reuniones a posteriores, bueno, si se puede incorporar un tercer país, pero de verdad le estamos diciendo que el trabajo de los 5 cancilleres ha sido un trabajo muy objetivo y con la mira puesta en que Venezuela tiene que salir de la crisis que hoy padece. ¿Tiene conocimiento si el presidente Nicolás Maduro va a asistir a estos encuentros como lo dijo? Hasta los momentos no tenemos información de eso. Hasta donde tenemos información va el mismo equipo de negociación que estuvo en la reunión pasada. Ahora fíjense, una vez concluida la información como vocero de la delegación, queremos dejar en el derecho de palabra a Ana Leonor Acosta, que es una de las miembros de nuestra delegación, de los sectores sociales, en este caso de los derechos humanos, como defensora de los presos de conciencia, los presos políticos. Les dejo en el derecho de palabra a la doctora Ana Leonor Acosta. Muy buenos días. En República Dominicana, el 1 y 2 de diciembre, presentamos 384 casos de presos políticos que se encuentran en las cárceles venezolanas, que se encuentran sometidos a tratos crueles e inhumanos, a quienes se les están violando sus derechos humanos. Este número de casos que presentamos lo hicimos con la ayuda de varias ONGs que manejan listas de presos políticos, pero además de esto lo hicimos con la ayuda de abogados defensores de derechos humanos, abogados que representan presos políticos, familiares de presos políticos y muchas veces con presos políticos que también nos suministraron información desde las cárceles venezolanas. Es importante señalar que presos políticos no solo son los políticos, presos políticos también son los miembros de la sociedad civil que se encuentran hoy sometidos a esos tratos crueles en las cárceles venezolanas. Son también las amas de casa, los estudiantes, los profesores, los abogados, los ingenieros, que hoy están sometidos al horror de este gobierno. También hay presos políticos que son militares, los presos políticos típicos en el mundo. Tenemos también presos políticos policías, que se encuentran también en estas cárceles violándoles sus derechos. Este número de presos políticos que hemos presentado no es un número cerrado, es un número amplio, porque la idea es que nadie se quede afuera, que ningún preso político quede fuera del acuerdo que presenten los cancilleres. Nosotros hemos exigido la liberación de todos los presos políticos, sobre todo en vísperas de las Navidades y tomando en cuenta que hay presos políticos que tienen más de 10 años sometidos a este horror. Nosotros hemos solicitado la liberación de todos los presos políticos. Nos acompañan acá familiares de policías, familiares de militares. Nosotros expusimos en República Dominicana casos gravísimos de personas que están gravemente comprometidas su salud y que tienen enfermedades terminales, que su vida está en riesgo y se encuentran sometidos a la indiferencia de este gobierno con respecto a garantizar su derecho a la vida. También presentamos el caso de órdenes judiciales que han sido dictadas por los tribunales de libertad y que no han sido cumplidas tampoco. Y así podemos mencionar los casos de los que ya han cumplido condenas y se encuentran en las cárceles o en arresto domiciliario. También hemos presentado el caso de los que tienen más de 2 años detenidos sin juicio. Es increíble cuando uno va a las cárceles venezolanas la cantidad de personas
que se encuentran presas sin juicio y que exceden los 2 años, que es el tiempo razonable. Por eso nosotros exigimos la liberación de estos 384 presos políticos. Pero no solo fuimos a República Dominicana, también fuimos a Washington y presentamos ante la OEA a su secretario general, el señor Luis Almagro, el caso de estos 384 presos políticos y la necesidad de que sean liberados de inmediato. Y nuestra exigencia para mañana, y que estaremos apoyando y dando toda la información procesal y humana necesaria para que mañana se logre un acuerdo con respecto a la liberación de todos los presos políticos. Bien, escuchaban parte de las declaraciones de la abogada Ana Leonora Costa, quien también va a ser parte de esta representación que va a atender en esta situación sobre el proceso de diálogo internacional. Recordemos, es una negociación que sostiene el gobierno y la oposición venezolana para el día de mañana. Simón Calzadilla, también representante de esta negociación, ha manifestado sobre cuáles son estos acuerdos en lograrse el día de mañana, sus expectativas de cara a esta reunión, y ha manifestado que en caso de no conciliarse algunos acuerdos concretos en particular, ellos van a sostener una reunión en próximas horas para poder tomar una decisión si volver a asistir o no a los próximos diálogos. También ha dado detalles sobre este encuentro y sobre esta representación de la sociedad civil que han participado desde el 1 y 2 de diciembre y han indicado que al momento no van a estar en República Dominicana, sino que esta delegación o esta representación se quedará desde Venezuela asesorando también a este equipo de políticos que van a viajar a República Dominicana. De inmediato nosotros vamos a seguir escuchando más declaraciones sobre este proceso de diálogo de algunos parlamentarios venezolanos. Se trata de la fracción 16 de julio del Parlamento venezolano. Escuchemos de inmediato parte de la representación de los parlamentarios de esta coalición opositora. 16 de julio debemos hacer referencia a un asunto vital que corresponde a uno de los intereses fundamentales de Venezuela. El 16 de diciembre de 2016, la Secretaría General de la ONU fijó un plazo para solventar, dirimir el problema del conflicto del Esequibo, del territorio Esequibo. Y ese plazo está ya perentoriamente por vencerse a finales del presente mes. No ha habido manifestación alguna concreta ni información que hayamos recibido en el Parlamento de una actuación específica y eficaz de la Cancillería venezolana. Por lo demás, el mediador D.H. Nylander, nombrado por el secretario general de la ONU, se ha reunido en numerosas oportunidades con la oposición guyanesa y con los parlamentarios de Georgetown. Eso no ha ocurrido en el caso venezolano. Además de preocuparnos por el vencimiento del plazo, mayor inquietud tenemos porque, ventilado a nivel de la Secretaría General de la ONU, la misión venezolana en Nueva York, ante esta elevada instancia internacional, sufre una crisis incomprensible e injustificada con la destitución de Rafael Ramírez y el nombramiento ilegítimo, inconstitucional e ilícito del señor Moncada para reemplazarlo sin pasar por la Asamblea Nacional. De tal manera que esto nos ofrece un cuadro bastante angustioso en relación a la suerte y al destino de lo que es la reclamación histórica y legítima del territorio Esequibo, que antes correspondía a una política de Estado y ahora pretende las camarillas del poder monopolizarlo sin informar, sin decir, sin ni siquiera permitir el más modesto rumor sobre la materia. De igual manera debemos dejar constancia de nuestra preocupación sobre las posibles soluciones que puedan estar planteadas. Y esto no es otro el camino, estas soluciones no tienen otro camino que el agotamiento del Acuerdo de Ginebra, suscrito por Venezuela en 1966, cuya vigencia es indiscutible. La fracción parlamentaria del 16 de julio continuará ya en vísperas del receso
de las sesiones ordinarias, continuará presente en la comisión delegada a través del jefe de la fracción parlamentaria, el colega diputado Richard Blanco. Y no queremos cerrar esta oportunidad para transmitirle un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, siempre resulta indispensable reivindicar el derecho al optimismo. Es posible una transición democrática en Venezuela si nosotros mantenemos firme nuestra fe, sobre todo creyentes o no creyentes, en este periodo navideño. Reciban un abrazo de solidaridad de parte de la fracción parlamentaria 16 de julio y el inquebrantable testimonio de solidaridad y la voluntad siempre firme de pelear, como decía San Pablo, el buen combate con la fuerza que da la fe y la buena conciencia. El día de ayer vimos en la entrega del premio Sájarov, pues muy cerca, hablando, comentando juntos a Antonio Ledesma y a Julio Borges. Yo quería preguntarles, aprovechando que está el diputado Blanco acá, si hubo oportunidad de que ellos conversaran sobre el proceso de negociación y si ha habido algún acercamiento de posiciones de la fracción 16 de julio frente a este proceso de negociaciones. También vimos la participación del diputado Luzardo esta mañana en la Comisión de Política Exterior. Quería saber si hay posibilidades que ustedes pues finalmente respalden este proceso. Sí, bueno, en primer lugar, ayer pude tener comunicación con el alcalde Antonio Ledesma vía telefónica y por supuesto hubo un encuentro en ese recibimiento que es un premio para todos los venezolanos que han visto sacrificado su libertad, y pudo hablar por supuesto con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y allí le manifestó su preocupación sobre el diálogo que se va a producir mañana en República Dominicana. Y no hay diferencia en cuanto a la posición que nosotros hemos venido asumiendo con relación a este encuentro, que para nosotros va a ser un viaje más. Lamentablemente, mañana no habrán resultados positivos para resolver la crisis que vivimos los venezolanos. Bien lo decía nuestro vocero la semana pasada, Viallo Pilieri. Aquí la gente necesita de acciones para que los corazones se sientan con tranquilidad. Y decía el diputado en nombre de nuestra fracción 16 de julio que lo que requiere el pueblo, en primer lugar, es comida, y también los instrumentos médicos quirúrgicos y los medicamentos que no se ven en los hospitales. De tal suerte que mañana veremos un triste resultado nuevamente en la República Dominicana. Ojalá Dios quiera nos escuche que estemos equivocados, pero por lo que hemos observado hoy, incluso con conversaciones muy privadas que hemos tenido con compañeros que van a participar de este diálogo, lo que anunciamos es que esta situación que se va a vivir con el régimen no tiene ningún tipo de compromiso con las necesidades del pueblo. También quería aprovechar la oportunidad para preguntarle o consultarle sobre esta sentencia que se va a emitir el día de hoy o se espera que se emita contra los sobrinos de Flores, de Cilia Flores. Quería saber su opinión al respecto. Bueno, es lamentable que cualquier venezolano se vea involucrado en circunstancias de narcotráfico, que es un flagelo que está acabando con el mundo, con los jóvenes. Y es más lamentable aún que siendo familiares de quienes dirigen los destinos de Venezuela, tengamos que ver estos tristes espectáculos. Si no han cometido ningún tipo de delito, por supuesto serán absueltos. Y si han incurrido en un delito tan grave como este, simple y llanamente serán sancionados por las leyes de la República. Cada quien que asuma su responsabilidad. Nosotros apostamos a un país distinto, con jóvenes que estudien, con jóvenes que aporten al progreso de Venezuela. Esa es nuestra intención, ese es nuestro interés y es por lo que seguimos luchando en esta fracción que, como todos saben, ha rescatado los principios que se desarrollaron el pasado 16 de julio. Muchas gracias a todos. Gracias.
Escuchaban parte de las declaraciones de la fracción 16 de julio del Parlamento venezolano. Ya ellos han manifestado su posición de cara a esta negociación. Nosotros también vamos a tener declaraciones con el diputado Viallo Pirielli sobre el caso de la decisión o de sentencia que se va a obtener por parte del gobierno norteamericano contra los sobrinos de la familia Flores. Ya recordemos que para el día de hoy se tienen previsto cerca de las 10 de la mañana, ya cuando han pasado aproximadamente unos 30 minutos, que inicie la sesión para debatir al menos 5 puntos. Hoy sería la sesión que culmina el periodo legislativo 2017, no va a haber receso, así lo han manifestado incluso el propio diputado de la Asamblea Nacional Richard Blanco y también el diputado Luis Barragán, quien antecedía a sus declaraciones. Por ello, el día viernes, el día de mañana, se va a declarar entonces una comisión delegada para que siga con el transcurso y se puedan aprobar leyes en materia legislativa. Los días o los puntos para debatir el día de hoy es el primero, el debate sobre el informe de la Comisión Mixta de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Como segunda propuesta del orden del día es la primera discusión del proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción, y también el tercer punto será el debate sobre el manejo inconstitucional y legal de la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2018, el debate sobre la situación de los presos políticos en el país, y como quinto punto por el que culminaría el día de hoy este debate sería un debate, mejor dicho, sobre el control social del gobierno a través del carnet de la patria. Son los 5 puntos a discutir el día de hoy en materia legislativa. Ya han manifestado también parte de cuál será este pronunciamiento. Nosotros de inmediato también vamos a escuchar algunas declaraciones a propósito de esta decisión. Diputado, queríamos saber sobre esta sentencia que se va a dictar hoy a la familia Flores o a los sobrinos de la familia Flores. Diputado José Luis Pirela, presidente de la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada. En el día de hoy, en la tarde, en el Tribunal de Nueva York, va a emitir la sentencia en el caso de los sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Campos Flores y Franklin Flores de Freitas. Nosotros creemos que va a haber una sanción ejemplarizante, que es muy importante e histórica porque es una forma muy clara de sentar precedentes. No es el único caso que se va a conocer en los próximos meses y en las próximas semanas en América Latina sobre la presencia de gente vinculada a entornos de poder en América Latina que está ligada al narcotráfico. Y cuando digo narcotráfico no estoy hablando solo de tráfico de drogas o de conspiración para traficar drogas. Estoy hablando también de legitimación de activos y capitales, que es una actividad que está tomando mucha fuerza en diferentes países de América Latina y del mundo. Por otra parte, quiero emplazar al fiscal general de la República a que abra una investigación sobre el uso de la rampa 4 en materia de tráfico de drogas, que abra una investigación sobre el caso de un conjunto de personajes vinculados al entorno de poder en Venezuela que están ligados a la actividad, a este flagelo que constituye una amenaza para la humanidad, como es el tráfico, el consumo y la legitimación de capitales. Creemos que la sanción que hoy en la tarde va a anunciar desde el Tribunal de Nueva York va a ser una sanción ejemplarizante y debe ser propicia para también entender que hay que estrechar los lazos de cooperación en la lucha contra las drogas en el mundo, porque este se constituye en un delito amenazante a los intereses sanos de la humanidad. La Venezuela decente recogerá con satisfacción el que a gente vinculada a las altas esferas que hizo uso de la rampa presidencial, de la rampa 4, pueda ser sancionada por estos tribunales internacionales. Nosotros hemos venido trabajando ese informe con muchísima prudencia en razón de que ya existía un juicio internacional y que en ese juicio además se descubre que el coordinador del aeropuerto de Honduras era precisamente el gran facilitador de los cargamentos de droga, Héctor Soto García, quien ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos y todavía las autoridades de Honduras no lo han entregado. Está preso en Honduras, pero no lo han entregado porque tiene protección de militares de alto rango de ese país. De manera que hemos venido llevando con muchísimo pie de plomo la investigación del caso
una vez que se produzca esto, que podamos hacer un uso público del expediente de la investigación, tanto que hicieron los organismos de seguridad internacional, en este caso la DEA y otros, como las autoridades judiciales norteamericanas, tendremos muchísimos mayores elementos para presentárselos al fiscal de Venezuela a ver si él realmente tiene interés en combatir la corrupción y en combatir flagelos de la monta de la participación del narcotráfico desde las altas esferas. En la oportunidad de la instalación de la comisión acordó que iba a solicitar información a la Fiscalía de los Estados Unidos que estaba llevando el caso, a la Fiscalía de Nueva York, a las autoridades de la DEA que habían practicado la detención, a una serie de organismos internacionales. ¿Ustedes solicitaron esa información? ¿Recibieron respuesta? Por supuesto que la solicitamos, pero existen mecanismos diplomáticos que le colocan ciertos obstáculos a la investigación, máxime cuando el juicio está andando y en desarrollo, pero la comisión lo solicitó. O sea, ¿no han recibido respuesta de eso? Hemos recibido lo que ellos pueden darnos y no puedo hacer pública algunos elementos, pero tengan la seguridad que ustedes van a conocer detalles de todo el expediente de esa investigación. Escuchaban entonces las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, José Luis Pirela. Ya él ha indicado sobre esta decisión que pueda tomar hoy el gobierno norteamericano contra los sobrinos de la familia Flores, así conocido este caso por supuesto narcotráfico. Ya ha manifestado sobre los adelantos que hacía incluso el Parlamento venezolano en materia de la investigación que se realiza a estos ciudadanos que son parientes de la familia presidencial, y ha indicado que algunos reportes o algunas informaciones no pueden ser publicadas al momento, pero la comisión designada por la Asamblea Nacional Venezolana ha tenido algunos adelantos que posteriormente serán designados al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saad, para que pueda realizar las investigaciones pertinentes y se esclarezcan estos casos. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. La invitación es que regrese de inmediato, volvemos con más sobre la sesión ordinaria a realizarse en el Parlamento venezolano.